Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, que es viernes, ¿verdad? Viernes Santo, el día que se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para salvarnos, sacarnos de ese Egipto que es el mundo y llevarnos a la salvación para poder ser parte de esa iglesia de la cual estamos hablando, ¿verdad? Y pues bien, antes de comenzar les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos canalicen por ese medio, porque les comento también que hay algunos mensajes que estoy mandando por medio de Messenger, se me están haciendo un poquito complicado, muy largo, por cuestiones de mi trabajo y por cuestiones de este trabajo, y también recordándoles que tenemos los lunes, miércoles y viernes, los eslabones escondidos de la Biblia, ¿verdad? Entonces todo ese trabajo ya se me ha estado acumulando un poquito más, y les pido por favor a los hermanos que les haya agradado estos mensajes, búsquenme por la cuenta de Facebook o la cuenta de YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para ya así tener un poquito más de espacio y atender a otras personas también. Pues bien, estamos hablando acerca de las cartas a las iglesias, las 7 cartas, ¿verdad?, que Juan escribió en la isla de Patmos. Estamos llegando a la 7ª, al mensaje a la iglesia de Laodicea. ¿Y qué es la iglesia de Laodicea? Es la iglesia actual. De acuerdo a los tiempos, como lo manifestó Juan, lo llevó a cabo Juan, es la iglesia en la que estamos viviendo, la última de los tiempos, porque ya en esta iglesia es cuando, en su terminación, se va a hacer la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y también se va a hacer la aparición del anticristo, para pasar por la gran tribulación aquellos que no aceptaron a Jesús, aquellos que no se fueron con la iglesia, que no fueron parte de la iglesia. Entonces la invitación está todavía abierta para que ustedes, ¿sí?, se pongan a cuentas con Dios. Bien, su periodo dice, o su época será del año 1961. Hermanos, pásate aquí. Ayer hablamos acerca de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia abarcaba los años 1816 a 1961. Este era el paso por la iglesia. Recordemos que la iglesia de Filadelfia se considera el evangelio libre. ¿Por qué el evangelio libre? Porque ya aquí es cuando entra la reforma y empiezan a escribir la Biblia en diferentes idiomas. No nada más era el latín, y tampoco nada más era el inglés. Ya se escribía en todos los idiomas, y por eso es que la gente ya tiene el privilegio de leer las Sagradas Escrituras en su idioma. También habla de amor fraternal, pues es porque la gente pues estaba contenta, estaba gozosa de conocer ya lo que Dios tenía para nosotros, sobre todo el arrebatamiento, ¿sí?, el cumplimiento de lo que Cristo había prometido cuando dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde ustedes estén, donde yo esté, mi Padre y yo estemos, ustedes también estén. Entonces por eso es que la iglesia de Filadelfia es el evangelio libre, porque ya se escribieron las Biblias en los diferentes idiomas. Amor fraternal, porque ya la gente conoció la Biblia tal como es ya el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento. Pero ahora pasamos a la iglesia de Laodicea. Laodicea dice la segunda venida de Cristo y el juicio del pueblo. ¿Por qué el juicio del pueblo? Porque ya ahora el Señor va a venir a hacer justicia sobre las naciones, aún no en su etapa final, ¿verdad?, porque eso va a suceder después del arrebatamiento y después de la tribulación. Pero nuestro Señor Jesucristo pues ya va a venir por su iglesia y va a llevar a cabo ese juicio que tanto nos ha prometido, ¿verdad? Dice en su pasaje bíblico: al que venciere, yo le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este pasaje está interesante y va sobre todo para aquellos, los unicitarios, los que dicen que nada más es Dios, 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 Dios y no hay más, ¿sí? Y que Jesucristo es el mismo Dios. No, aquí lo dice bien claro, bien específico.
Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Está hablando de dos personas, no es una sola. Pero bien, como vamos a meternos con esta iglesia un poquito más detallado, ¿sí? Quiero hacerles una remembranza de todo lo que hemos leído desde el 18 de marzo, que comenzamos a leer el libro del Apocalipsis. Entonces quiero llevarla a cabo para poder desembocar en esa iglesia todo lo que ha pasado a través de la historia de la humanidad. Aquí tenemos esto, ya lo habíamos visto también, la dispensación de los tiempos. La tierra fue hecha para vivirla 6,000 años, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, Éxodo 20:11, porque para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. La genealogía de Cristo conformada al libro de Mateo, ¿verdad? Y nota importante, en la era del rey David tuvo en particular 2 hijos. Uno fue Jededías, llamado Salomón, y Daniel, de Crónicas, llamado Natán. Entonces Salomón fue hijo de Betsabé, y él prosiguió la línea reinal hasta José, esposo de María, y de esa línea nació Jesús el Cristo, el Rey de Reyes. Ahora, vamos a ver las diferencias. Aquí tenemos desde el inicio de la creación, con Adán y Eva. Todos estos pasaron, Set, Enos, Cainán, todos estos pasaron hasta llegar con Taré y llegar con Abraham. De Abraham, después de Abraham llegaron Isaac, Jacob, Judá, Fares, todos estos hasta llegar con Isaí, pero llegar con David. Aquí es donde viene el parteaguas, porque David se casa con 2 mujeres distintas, ¿sí? Una es Betsabé, de quien tiene a Salomón, y Salomón viene por la línea reinal, con todos, con Jeroboam, Abías, Asa, Josafat, todos ellos hasta llegar a Sedequías, ¿sí? Pero también tuvo otra esposa. Acuérdense que Betsabé era la esposa de Urías, pero también tuvo otra esposa que se llamó Abigail. ¿Quién era Abigail? Era la esposa de aquel hombre malvado, perverso, llamado Nabal, ¿sí? Nabal era de la descendencia de Benjamín, ¿sí? Entonces él había tomado inadecuadamente a una mujer levita, ¿sí? Que era Abigail. Entonces cuando muere ¿cómo se llama? Nabal, esta Abigail va y se casa con David. David la toma por mujer y de ellos nace un hombre llamado Natán. No Natán el profeta, es un hijo de David llamado Natán. También la Biblia lo menciona como Daniel. Aquí lo tenemos en la primera de Crónicas 3:1, ¿sí? Entonces de Natán, de Natán comienza la línea sacerdotal. Por eso David tiene las 2 líneas, la línea reinal por el lado de Betsabé, que tiene a Salomón, y desemboca hasta José, la línea de Judá, pero la línea sacerdotal la tiene con Abigail, teniendo a Natán, y Natán va por acá abajo por los sacerdotes, hasta llegar con Zorobabel, que también tiene la misma característica de David. Se casa con una mujer de Judá y tienen a Abiud, y de Abiud salen todos estos hasta llegar con José, por el lado de la tribu de Judá. Y por el lado de la tribu de Leví, se casa con una mujer y tienen a un hijo que se llama Reza. Y de Reza viene toda esta dinastía hasta llegar con María. María, la hija de Jacob, parece que se llama su papá. Sí, por eso, si nosotros vemos la genealogía de acuerdo al libro de Mateo, vamos a llegar con esto hasta José, ¿sí? Pero si la vemos por el lado de Lucas lo menciona por el lado sacerdotal, Entonces, por eso Satanás siempre atacó a los reyes, porque Satanás sabía que Jesús iba a venir por el lado de Judá. Sin embargo, Dios, conociendo las intenciones que iba a tener Satanás, cuidó a los sacerdotes.
¿sí? Hasta desembocar con María, ¿sí? Y por eso ya el Espíritu Santo es el que pone la semilla de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María, ¿sí? Por eso Jesús entonces es Jesús el Cristo, el Rey de Reyes, por el lado de Judá, y Jesús el Mesías prometido, el Señor de señores, por el lado de la tribu de Leví, ¿sí? Por eso trae las dos, Judá y el sacerdocio. Ahora, estos 6.000 años, podemos decir, bueno, están clasificados de esta manera, pero también bíblicamente nos los menciona detalladamente, paso por paso, cada uno de los personajes que tenemos aquí registrados. Aquí tenemos, lo dividimos, los 6.000 años de la tierra, ¿verdad? Lo dividí en diferentes etapas. La primera etapa, época antediluviana, aquí está los días desde el año 4000 que tenemos acá atrás, va en plan descendente, ¿sí? Adán, Set, Enos, aquí están sus pasajes bíblicos, aquí están las citas bíblicas, ¿sí? De cada uno, el tiempo que estuvieron sobre la tierra, ¿sí? Hasta aquí, la primera etapa, la era antediluviana, la era postdiluviana, que viene con Set, Arfaxad, Jalá, hasta llegar con Abraham. La tercera época es la de los patriarcas, Isaac, Jacob, José, en su cautiverio, ¿verdad? El camino por el desierto, las conquistas y con Josué. La cuarta etapa la tenemos con los jueces de Israel, todos los jueces aquí los tenemos registrados junto con sus citas bíblicas. Después pasamos a otra época, la época de los reyes, con Saúl, David, Salomón, todos estos, hasta llegar a Josías. Después viene la etapa del cautiverio babilónico, ¿sí? A partir de Joacás, Joacim, Joaquín, Sedequías, Nabucodonosor, todos estos, hasta llegar con Darío, ¿sí? Acuérdense que ya aquí son los 434 años, ¿sí? Las 62 semanas que faltarían para que naciera el Salvador. Sin embargo, durante ese periodo de 62 semanas, 434 años, viene esta etapa, la séptima etapa, el tiempo de los gentiles. Recuerden que cuando Dios le quita el reinado a Israel, se lo da a los gentiles y pasan 4 reinos, como lo sueña Nabucodonosor en la historia con David, que ya la vimos, con Babilonia, la cabeza, los medos y los persas con los brazos, la cintura con Grecia, ¿verdad? Y luego viene la cuarta bestia, que es la Roma papal, hasta este tiempo. Entonces aquí lo tenemos con todas sus citas bíblicas, ¿sí? Y por último tenemos las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Que son las que, aquí llegan las 62, aquí tenemos a Babilonia, aquí tenemos a los medos y los persas, aquí tenemos a Siria, ¿verdad? A Grecia, Grecia, con Alejandro el Grande, y después tenemos a Roma, sus piernas de hierro, de barro, hasta esta fecha. Entonces aquí es cuando ya terminan los 4000 años, que es el año 0000. Los 4000 años que menciona la Biblia con respecto a la antigüedad, terminando esa antigüedad con el libro de Malaquías. Pero aquí ya tenemos el Nuevo Testamento, el año 000, ¿sí? Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los 33 años que estuvo en su ministerio, en su evangelio, hasta que murió, y ya después comienzan las cartas que hemos estado viendo desde el día 16 de marzo, ¿verdad? Hasta ahorita. El 18 de marzo, que fue cuando comenzamos con las cartas, ¿sí? La primera a Éfeso, que era la apostólica, que era la deseable, porque todos los profetas, todos los discípulos hablaban de las proezas que habían vivido con nuestro Señor Jesucristo en su etapa personal, y la gente estaba contenta por escuchar las historias vívidas, ¿verdad? Por eso le llamaron la deseable. La segunda iglesia es la persecución de Roma, que empiezan a perseguir a los cristianos,
¿sí? Y se le considera perfume grato a esa iglesia. ¿Por qué? Porque ese perfume grato era porque las persecuciones romanas, los romanos mataban a los cristianos, los perseguían y los mataban, y esas muertes subían por el testimonio de Cristo, subían ante la presencia de Dios en olor grato, ¿sí? Por eso es que consideran el olor grato. La tercera carta es el de Pérgamo, ¿sí? Dice el surgimiento del papado o la exaltación. Ahí es cuando Roma muere Constantino, el último emperador romano. Recuerden que la estatua estaba parada, tiene dos piernas, ¿sí? Separadas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Roma, que es la cuarta bestia, se iba a dividir en dos partes. La primera iba a ser imperial, o sea, del gobierno reinal, los Césares, manejado por los Césares. Pero a la muerte del último César, que fue Constantino, entra en vigor la otra pierna, que es la eclesiástica, otro sistema. O sea, había dos sistemas en la cuarta bestia. Entonces, ahorita estamos nosotros en el segundo sistema, que es el eclesiástico, manejado por el Papa, y cuya sede está en el Vaticano, en el mismo Roma, ¿sí? Entonces, aquí es cuando aparece el papado, ¿sí? La tercera iglesia, que es Tiatira, ¿sí? El papado y su inquisición, el papado ya toma poder y empieza a perseguir a los cristianos y lleva a cabo esa aberrante guerra de la Santa Inquisición, ¿sí? Y por eso se le llama el sacrificio, por la mortandad de gente que llevó a cabo. Después viene el siguiente periodo, que es de Sardis. El papado pierde su poder porque hay un grupo de franceses que se oponen a todas las aberraciones que había hecho el Papa y lo encarcelan, pero luego lo sacan. Pero ya cuando sale con menos poder. Y menciona canto de gozo porque vino la reforma y vino aparecieron los reformistas y escribieron la Biblia del idioma latín, lo pasaron al idioma inglés. Y entonces ya había Biblias que podían leer las personas que supieran el idioma inglés. De ahí pasó de aquí ya pasa a Filadelfia, que es el Evangelio libre, donde ya hablamos que las iglesias, ya hay Biblias en todos los idiomas y el amor crece. Pero ahora nos vamos a la historia de la Odisea. Eso lo vamos a ver el día de mañana porque hay que darlo con más anticipación. Hoy quise dar esto como una remembranza de todo lo que hemos llevado a cabo. Por hoy es todo. Nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.